Tú eres digno de toda la alabanza, Jesús. Tú eres digno de toda la alabanza, Jesús. Aleluya. Gloria y honra sea tu nombre, Jesús. Vamos a dar comienzo a un tiempo hermoso y maravilloso. Adoramos y bendecimos su nombre. Nosotros tan agradecidos en esta tarde maravillosa de la grandeza del Señor. Diga conmigo la grandeza del Señor. La grandeza del Señor. La grandeza de nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. ¿Cómo nos adoramos y bendecimos por su bondad y su fidelidad? Bendecimos y glorificamos su santo nombre. Oremos en esta hora para dar comienzo. Padre, te damos gracias. Mientras yo oro, usted ora ahí donde usted está. Démosle gracias al Señor. Oremos por este tiempo para que el Señor se glorifique de una manera especial, que Dios ilumine nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, que Dios nos siga dando herramientas, equipando para la obra que nos ha llamado de una manera especial, que su Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, dándonos el conocimiento, dándonos la sabiduría en nuestra mente, en nuestra vida, de una manera poderosa, que Él renueve nuestra fuerza con su palabra, que también aumente nuestra fe, por su palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Le damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Te damos gloria y honra, Señor, por tu bondad y tu fidelidad, Señor Jesús, por tu gran amor y tu gran misericordia y por tu gran favor, oh Dios. Que tu nombre sea glorificado y exaltado, Padre, de una manera preciosa y maravillosa, en el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Así mismo como estás, tomadito de pie ahí, vamos a la palabra y vamos a buscar Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Y adoramos a Jesús. Aleluya. Gloria y honra sea para el Señor. Seguimos con esta segunda sección de nuestro discipulado dando frutos en la familia de Dios, sección 2. Amén. Sabe que le hablé la semana pasada y le dejé saber que esta versión es una versión renovada y conforme a la primera que hayamos tenido. Entonces, la versión de hoy vamos a estar hablando de la salvación y vida eterna. Esa es la segunda sección. Salvación y vida eterna. Vamos a entrar en un tema profundo en referente a la salvación en nuestras vidas. Y vamos a comenzar con el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11. Cuando todos lo tengan, me dan un fuerte amén. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Cuál es el tema de la lectura? El tema de la lectura de Apocalipsis, ¿cuál es? El juicio ante el gran trono blanco. Amén. Entonces vamos a leer el versículo 11. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pies ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Ya conmigo, los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Dígaselo a su hermano, dígale, los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Diga conmigo, el libro de la vida. El libro de la vida. Dígale a su hermano, es un libro que se está escribiendo sobre usted y sobre mí. Dígaselo. Es un libro que se está escribiendo sobre usted y sobre mí. Y fueron juzgados los muertos
estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, por tu salvación y por tu vida eterna. Amén y amén. Ya me tome asiento, pero no deje de hablar y de decir a Dios. Yo quiero que esa lectura que vamos a leer del capítulo 20 del libro de Apocalipsis, usted se la recuerde en su corazón, porque al final va a entender por qué comenzamos con esa lectura. Ahora, en esta sesión que vamos a estar hablando es titulada La salvación y vida eterna, porque entendemos que lo más importante en la vida de una persona debe de ser la salvación. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Sobre todo ministerio, sobre todo llamado, lo más importante de nosotros, usted recuérdese siempre de esa lectura que acabamos de leer. Usted más o menos la leyó, ¿verdad? Por encima, y usted puede seguir meditando, pero eso siempre tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón, porque si hay algo que tenemos que hacer para evitar ese juicio, es guardar de nuestra salvación sabiendo que hay una vida eterna. Creemos que es lo más importante. Ahora, Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12, en referente a la salvación, Pablo va a la iglesia de Filipo, y usted sabe que el apóstol Pablo escribió muchos libros y hubieron muchos temas que él predicó en diferentes de sus cartas, pero cuando fue a la iglesia de Filipo en el capítulo 2, fue como un mensaje preciso, y ese mensaje preciso que el apóstol Pablo llevaba era de la salvación. Usted sabe que Pablo habló de los dones, Pablo habló de los talentos, Pablo habló de muchas cosas, de la revelación, de la profecía. Él instruyó las diferentes iglesias, pero cuando llegó a la iglesia de Filipo fue como un mensaje preciso. Y usted sabe que aparte de ser apóstol, era un maestro que enseñaba, pero había una preocupación, porque recuérdense que cada mensaje o cada lugar que el apóstol Pablo visitaba era con la instrucción divina del Espíritu Santo. Y cuando él fue a la iglesia de Filipo, su enfoque fue hablarle a la iglesia y recordarle a la iglesia de Filipo la importancia de no descuidar nuestra salvación. Alabamos al nombre de Jesús. Entonces, cuando usted va al capítulo 2, versículo 12, Pablo le dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temor. Diga conmigo: con temor y temor. Esa es la manera que nosotros, ¿verdad?, Dios nos encarece. Ahora, es interesante porque cuando analizamos esto de la salvación, nos vamos a dar cuenta de algo muy maravilloso que el Señor nos enseña en referente a la salvación, y es que la salvación es una oportunidad. Amén. La salvación es una oportunidad. La salvación es una oportunidad. La salvación es una oportunidad que Dios nos provee por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Es una oportunidad, ya conmigo, una oportunidad. La salvación es una oportunidad. Cuando usted analiza y estudia el capítulo 3 del Evangelio según Juan, y usted ve en la lectura que muchos se conocen, que de tal manera Dios vino al mundo y dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Es una oportunidad. La salvación es una oportunidad que se convierte en una decisión. Diga conmigo: una decisión. Una decisión. Es una decisión. Hay dos alternativas, pero un solo camino. Amén.
Esto es, ¿qué es? Una oportunidad. Es una decisión que se convierte en una decisión con dos alternativas y nadie la puede cambiar. Alabado sea el nombre de Jesús. Nadie puede cambiar esa oportunidad que Dios nos da. El Evangelio según Juan capítulo 3, versículo 18 dice que el que en él, oiga bien, dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es una lectura que verdaderamente tenemos que analizar. Desde la primera vez que yo leí esa lectura, me di de cuenta de una verdad muy profunda y verdadera. Es que, como dice el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces es interesante porque cuando analizamos esto, hay gente que está caminando en el mundo con una condena. Muchas veces nosotros vemos la maldad en el mundo, el juicio, la perversidad, el pecado, cómo abomina el mundo, la abominación, y muchas veces nos cuestionamos. Y muchas veces dejamos a pensar, ¿y por qué esta cosa o a esta persona no le sucede nada? Pero en la realidad es que hay gente caminando por las calles con una condena. Porque la Biblia es clara. Es una oportunidad, es una decisión. Hay dos alternativas y hay un solo camino. Entonces es interesante porque por muchos años la gente ha tratado de cambiar esto. Porque hay gente que entiende que hay una salvación, hay gente que entiende que hay un infierno, pero nadie se quiere ir al infierno. Inclusive hay gente que en referente al infierno y a la salvación han hecho un panorama que se mira bonito. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa que puede vivir toda su vida dándole la espalda a Dios, y porque el cielo se mira azul, las nubes se ven bonitas, los arcoíris salen, el sol sale, ellos piensan que tienen una salvación garantizada, aunque vivan toda una vida dándole la espalda a Dios. El pensamiento, hay gente que tú no le pides, una cosa que yo me he dado cuenta. Hay gente que no le gusta que le hablen de la vida del Señor, pero se quiere vivir en el campo. Hay gente que no le gusta que le hablen del infierno, pero si la palabra nos habla y nos dice que hay un infierno, el capítulo 20 de Apocalipsis dice que hay un juicio, que todo aquel que sea condenado en ese juicio, todo aquel que tenga un asunto pendiente tendrá que estar presente en aquel juicio. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces hay gente que piensa que pueden manipular este hecho, que piensa que porque Dios es un Dios lleno de amor, que Dios es un Dios lleno de misericordia, que Dios es un Dios de nuevas oportunidades, piensan que pueden manipular para entrar al cielo, porque a veces ellos tal vez van a su trabajo y el jefe no lo vio y no lo regañó. Ellos piensan que en el cielo va a ser la misma manera. Ellos piensan que en el cielo van a haber ángeles que van a estar velando, y si un ángel da la espalda y usted viene y se cola por ahí para adentro, usted va a entrar y se va a esconder, pero no funciona de esta manera. ¿Por qué? Porque Apocalipsis capítulo 20, el versículo que leímos, dice que el que no se halló en el libro fue echado al infierno. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque hay gente que tiene esa mentalidad, digo yo también, ¿verdad? No, si el ángel puede quedar, no está andando. Y yo me voy con algo como cuando yo me colaba en la fiesta, o cuando yo me colaba en la escuela, cuando yo me colaba para que mi mamá no me viera y me metía, y yo veía que mi mamá se levantaba con el cincho, con la correa, y me escondía, y me metía a la cama, y mi mamá se iba, y no me veía, y mañana se me olvidaba. Pero la salvación no funciona de esa manera. Porque hay un libro que está siendo escrito con nuestra manera de vivir. Amén. Y hay gente que no le gusta, hay gente que se ofende cuando le hablan de la venida de Jesús,
Y cuando le hablan de la salvación, hay gente que no quiere porque ellos tienen un panorama en su mente claro. Ellos no quieren, ellos tienen un ideal porque el diablo, la palabra dice, el capítulo 4 de 2 de Corintios dice, porque Satanás ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que la luz de Cristo no resplandezca. Y hay gente que como ya tiene un panorama claro de lo que ellos piensan que es la salvación, prefieren ignorar la verdad de Jesucristo y seguir creyendo porque ellos saben que en el momento que la palabra de Dios sea predicada a su vida, en referente a los planes de la salvación, hay palabras que van a confrontar su manera de vivir, su manera de caminar, su manera de pensar, su manera de creer. Hay gente que no quiere que tú lo molestes. A mí me ha pasado. Yo he ido a dar un consejo de salvación a una persona y no quiere escuchar, no, que yo tengo Dios en mi corazón y que... Alabado sea el nombre de Jesús. Yo no sé si usted está pasando. No, porque yo no tengo que ir a la iglesia porque yo quiero en Dios en mi corazón y Él es un Padre lleno de amor. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero se olvida que la salvación siempre es una oportunidad. La salvación siempre es una oportunidad adaptada a la humanidad. Con dos alternativas, solamente tiene un camino. Y es que nadie puede ir al Padre si no a través de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué dice Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14 en referente a la salvación? Mire, hermano. Mire lo que dice Mateo capítulo 7. Vaya conmigo al capítulo 7 de Mateo. Versículo 13 y 14. Está en la pizarra para que lo quiera ver ahí en la pantalla. Mire lo que dice, mire, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Diga conmigo, dos alternativas. Dígalo un poquito más fuerte. Dos alternativas. Porque estrecha es la puerta y el angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que van. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces es interesante cuando comenzamos a analizar esto de la salvación, porque nos damos de cuenta que es un regalo dado por Dios a través de Jesús, que es necesario, como dijo el apóstol Pablo, de cuidar con temor y temblor de nuestra salvación. Que cada vez que nosotros tomamos decisiones, que cada vez que nosotros decidimos hacer algo, siempre tenemos que tener en cuenta que no ponga en riesgo una salvación tan grande como se la palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese capítulo 20 del Apocalipsis tiene que estar grabado en nuestra mente, de que al final habrá un juicio en contra de toda persona que haya vivido en obediencia en contra del Señor. Es una realidad, es bíblico. Ahora, es bien importante porque le hablaba de las dos alternativas, le hablaba de los pensamientos del mundo, pero Jesús fue claro cuando se trató de la salvación. Si hay algo que Jesús dejó claro en esta tierra, fue el camino de la salvación. Fue tan claro cuando se trató de la salvación, que para que no entre en confusión, mire, analice esto. Jesús preparó a los discípulos, los convierte en apóstoles, los empodera del Espíritu Santo, usa a diferentes hombres en la tierra, hombres que caminaron en santidad delante de Él, hombres que fueron santos delante del Señor, hombres que fueron capaces de ganarse la confianza. Pero cuando se trató de la salvación, Dios no la delegó a los hombres, solamente se la delegó a Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando se trató de la salvación, no la delegó en los apóstoles, no la delegó en los hombres, se la dio a uno, para que todo el mundo tuviera una idea clara del plan de salvación. Por eso, cuando usted ve a Jesús en muchos de sus libros donde él habla, exhorta, parábolas en diferentes áreas, aún en Apocalipsis,
que se trata de la salvación, Jesús es bien claro explicando este punto. Entonces, por eso es que tenemos que saber que aunque hay dos alternativas, hay un solo camino y nadie puede cambiar. Nadie puede cambiar su panorama en referente a la salvación. ¿Por qué? Porque Jesús fue bien claro, y si algo mencionó y muy importante es en referente a la salvación, es que en los postreros días mucha gente iba a descuidar su salvación. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Usted está aquí conmigo? Jesús fue claro. La Biblia está llena. Yo le voy a dar una lectura para que usted vea conmigo. Pero si usted va al Evangelio, se puso a meter, hay tantos puntos donde Jesús se le enfocó a la salvación y a este tiempo. Uno está en el capítulo 24, 37. Vaya conmigo aquí. Cuando él habla en el versículo 37 del capítulo 24, Mire lo que dice el versículo 37 del capítulo 24. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó ¿a quién? Todos. Se los llevó a todos. Dijo: así también será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, hermano, en realidad es increíble, pero si analizamos ese punto del capítulo 37, nos damos cuenta que Jesús dice: la historia se va a repetir. Muchos estarán dándose en casamiento. En realidad, lo que está hablando aquí es que muchos se olvidarían de los tiempos, muchos se olvidarían de los avisos, inclusive muchos no entenderían, muchos no pudieran creer, muchos no entenderían. Pero ¿a qué Jesús estaba? ¿A qué Jesús estaba? ¿A qué Él no estaba tratando de dirigir? Porque si en el tiempo de Noé, amado, analice por amor de Todopoderoso, analice y déjenme saber si usted entiende. Analice este punto. Si Jesús estaba preocupado que en los días de Noé la gente iba a vivir y tener en descuido su salvación, en los días de Noé no había tecnología. En los días de Noé no había computadora. No había tanta maldad como hay ahora. No había tanta distracción como hay ahora. Imagínense. Y si la gente estaba distraída, y si la gente estaba apartada, y si la gente en ese momento había descuidado el mensaje que se predicó por muchos años, ¿cuánto lo más en este tiempo? Usted tiene que entender por qué Jesús hace ese comentario. Él dijo: esto va a ser como los tiempos de Noé. La gente estaba de aquí para allá en todo menos cuidando de su salvación. La gente estaba menos ocupada, preocupándose de lo suyo, que se olvidaron de cuidar lo que Dios le había entregado. Alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces, ¿por qué yo me enfatizo y me enfoco a que son dos alternativas, pero un solo camino? Y lo que la gente tiene que entender es, imagínense por un momento, porque Jesús dijo que sería como los días de Noé, hasta que llegó el diluvio, la puerta se cerró y no se abrió y todos perecieron. Porque un Dios lleno de amor, de misericordia, imagínense, pero comprometido con su palabra. Ahora analicemos este punto que la gente necesita, porque hay gente que cuando tú le hablas del mensaje de la salvación se enoja, y mucho más los incrédulos que no conocen la palabra ni estudian la escritura. Pero mucha gente discute y dice: es que no podemos mandar a la gente para el infierno, es que no podemos mandar a la gente que nadie tiene la autoridad para mandar
aunque es un regalo de Dios, es una decisión personal. Usted tiene la posibilidad, si usted acepta a Cristo y vive para Él, para alcanzar la salvación y la vida eterna, y de la misma manera tiene la oportunidad para rechazarlo. Nadie se va a ir al cielo y aquí nadie tiene base y aquí nadie tiene, como decía, como dicen en Puerto Rico, pala. Para cuando tú tienes un familiar que trabaja en un lugar y entra, ahí trabaja el mismo mío y te deja entrar. En el cielo no será de esa manera. A menos que usted tenga una pala directa con Jesucristo, porque ese es el único que da la entrada. ¿Está entendiendo? Entonces, esa era la preocupación de Jesús cuando se enfatizó y se enfocó en referencia a lo de la salvación y cómo, porque nosotros podemos analizar este punto y podemos decir, mira que yo estoy seguro que esta lectura usted la ha escuchado muchas veces, ¿o no? Que será como en los tiempos de Noé. Esto lo hemos escuchado muchas veces, pero ¿qué significa eso? Es una preocupación. Si la gente iba a estar en otro asunto en aquel tiempo donde no existía, y tenemos que ir nuevamente más arriba al capítulo 7 de Mateo, porque esto es lo que se manifiesta. ¿Qué es lo que se manifiesta? Que dice, entramos en la puerta estrecha, oigan bien, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto es lo que manifiesta el panorama del capítulo 24, versículo 37. Hay una facilidad. Si usted pone en perspectiva esta lectura del capítulo 7 de Mateo, si usted lo pone en una perspectiva, ¿verdad? Que tiene que entrar por la puerta estrecha porque son pocos y ancha es estrecha es la puerta de la salvación y ancha es la que lleva a la perdición. ¿Qué te está diciendo esa lectura? Que hay que saber cómo se camina, que hay que andar con cuidado por donde uno pisa, que hay que ver cómo uno se maneja, que hay que ver cómo uno vive. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, eso es una realidad que mucha gente no entiende cuando se trata de la salvación. Yo vivía como quiero y al final Dios es amor y el amor me perdona. Jesús fue bien claro y es referente a la salvación. El capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. Póngalo ahí entonces en la pizarra, Lucas 12, 8. Dice, el que me confesare, oiga bien, mira lo que dice el versículo 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre me confesará delante de los ángeles y de Dios. Amén. Jesús fue bien claro y referente a la salvación. Ahora, ¿qué significa confesar desde una perspectiva bíblica? ¿O qué quiso decir Jesús con esto? Significa o implica reconocer, admitir, escucha bien, ante Dios sobre nuestros actos, oiga bien, sin poner excusas, así como declarar públicamente la fe en Jesucristo como el Señor y Salvador. Eso es lo que significa. Implica que nosotros día a día debemos de reconocer nuestra vida espiritual delante de Dios sin excusa. Si usted tiene una convicción de que usted está mal, o hay algo mal en su vida, o usted hizo algo mal, pues ya eso no es suficiente, porque no podemos decirle a Dios, yo pequé, pero pequé por esto, yo no hice esto, porque esto. No, cuando uno verdaderamente confiesa, confesar significa que usted reconoce delante de Dios cuando usted está mal, porque usted sabe que la salvación suya es personal. No es para su hermano, no es para el que te dio, no es para el que hizo, es para ti, es para mí. Amén. Diga conmigo, la salvación es personal. La salvación es personal. Porque usted se imagina en ese día que usted vaya delante del Señor a darle excusa al Señor,
aquel que lo ve todo, aquel que lo ve todo, aquel que lo perdona todo, aquel que es misericordioso, aquel que amor, aquel que nos dice en su palabra: nuevas son cada mañana su fidelidad y su misericordia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Con toda esta escritura, ¿qué excusa nosotros podemos dar delante de Él? Porque cuando se tiene temor y temblor por la salvación, porque no es lo mismo tener temor y temblor por un llamado, por un servicio, que tener temor y temblor por la salvación. Alabado sea el nombre de Jesús. No es lo mismo. El temor y temblor por la salvación debe de ser uno íntimo y personal. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque podemos temer por un servicio, pero por la salvación. Ese tiene que ser el temor más grande de nuestra vida, el de la salvación. Porque imagínense, después de haber conocido de la vida eterna y del infierno, y terminar perdiéndose uno. Imagínense, usted sabe lo que es un hombre lleno del poder y la autoridad de Dios, de la sabiduría, lleno del Espíritu de Dios, un hombre que escribe la mayor cantidad de libros en el Nuevo Testamento, y cuando a punto de estar acabando su carrera, dice que el temor más grande que había en él es que, no habiendo siendo un mensajero del Evangelio, él mismo no venga a ser eliminado. ¿Será que podemos nosotros compararnos a la vida espiritual que tenía Pablo? Fíjate, con tantos dones y talentos que tenía Pablo, de la manera que Dios lo usó. Y Pablo nos dice: oh, temo que Dios no me use, temo que no pueda sanar a los enfermos, temo que ya no pueda escribir libros. Pablo dijo: mi mayor temor es que yo mismo venga a ser eliminado. Porque si había un conocimiento que este hombre tenía, era la salvación. Era tan grande el conocimiento de Pablo con la salvación, que Pablo, su mayor enemigo, era el mismo. Pablo podía dominar todas las acechanzas del enemigo, pero había un enemigo que a Pablo se le hizo difícil de controlar y dominar, y era sí mismo. Alabado sea el nombre de Jesús. Nunca Pablo escribió que tenía miedo del enemigo, que tengo miedo de los ataques, a que la serpiente me va a picar, no sé si me va a picar. Su mayor temor era el de su salvación personal. Imagínense. Entonces, cuando se trata de nuestra salvación, eso tiene que ser un temor santo que hay en nosotros. Un temor santo que hay en nosotros. Mira, Señor, yo no sé si yo te ofendí, pero por si acaso, perdón. Yo no sé si fui yo el que estoy mal, pero por si acaso, perdón. Yo no sé, Padre, porque yo creo que no, yo creo que sí, yo creo que estoy bien, yo creo que, pero por si acaso, aquí te entrego mi corazón, escudriñame, Señor, pero antes de yo dormir, oh Padre, si yo no amanezco, Dios santo, que lo haga contigo. Amén. Que no se pierda mi salvación. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Amén. ¿Está de acuerdo que debemos de tener ese temor santo por nuestra salvación? Amén. Amén. Esquivando todas las demás cosas. No hay temor más grande en nuestra vida que debamos tener como el de la salvación personal que Cristo nos ha provisto. Amén. Y si me tengo que reconciliar todas las noches, ay, me reconcilio todas las noches. Yo no sé si usted lo hace, pero yo lo hago todas las noches. Porque hay cosas que yo veo, pero hay otras cosas que no veo. Por si acaso se me escapa algo. Hay oiga bien, una oración que no puede faltar en nuestra vida, y es la de nuestra salvación. Se me puede pasar cualquier otra cosa, pero que no se pase de la oración. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, es necesario, será importante porque
Cuando hablamos de la confesión, de eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que cuando confesamos, ¿verdad?, nuestros actos delante del Señor sin poner excusa. Por eso, yo no recuerdo si el pastor, que los pastores que lo decían, el pastor creo que lo compartió una vez de alguien que se convirtió y se bautizó y después él hizo un llamado de salvación y el hombre pasó y dijo: yo acepto a Cristo. Sí, lo estaba escuchando. Sí, ¿por qué? Porque se me hace similar esa acción. Porque muchas veces han hecho llamados de salvación y nosotros hemos pasado. Porque por si acaso uno lo sabe. Me recuerdo una vez que fuimos a Puerto Rico en el 2015 y había un evento evangelístico. Nosotros estábamos en un cuarto piso visitando a un hombre y me recuerdo que estábamos hablando en su casa y empezamos a escuchar la palabra del Señor. Y estábamos tratando nosotros de predicar en el apartamento, pero escuchamos que había un culto abajo y se escuchaba la voz de aquel predicador. Y entonces, a tanto que nosotros nos fuimos al balcón y comenzamos a escuchar el mensaje. Y cuando el hombre terminó el mensaje del evangelista y hizo un llamado de salvación, yo le dije: yo necesito reconciliarme con el Señor. Y bajé y nos reconciliamos con el Señor y pasamos al frente del altar. Y recuerdo que cuando el hombre preguntó qué necesidad tiene, yo me quiero reconciliar con Jesús. Y nos reconciliamos con Jesús. Y el predicador decía: mira, las almas vinieron a Cristo. Él no tenía idea de quién éramos. Estas almas vinieron a Cristo y aceptaron a Cristo hoy. Hay voces en el cielo. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Que cuando lo hicimos, detrás de nosotros había 4 personas más que no sabían cómo llegar al altar por vergüenza. Alabado sea el nombre de Jesús. Y nos sorprendimos, porque pasó la persona que fuimos a visitar, pasó su esposa, pasó un amigo de él, pasó sus hijos, toda una familia. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando se trata de Jesús, habló de la confesión. La confesión debe de ser algo que no nos dé vergüenza a nosotros. Y si nos da vergüenza, necesitamos pedirle a Dios que lo vamos a hacer. Amén. Porque vergüenza tenía yo cuando llegué por primera vez a la iglesia y estaba lleno de pecado. Y yo quería pasar al frente y no me atrevía con la carga de vergüenza que yo. Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy hay gente que hoy ni quiere, pero a veces, muchas veces, nuestro orgullo de que hay algo que yo no necesito. Da vergüenza pasar al frente porque estás pensando en lo que va a decir la gente. Da vergüenza lo que la gente va a decir de ti. Mira, pasó en el trabajo, sabe de pecado que es. Da vergüenza. Esa es la confesión de Jesús, hermano. El que me confesara delante de los hombres. ¿Ves? Porque hay confesiones que nosotros hacemos en nuestros hogares. Pero hay confesiones que meditan, que se ven público. Pero muchas veces no lo queremos hacer porque nos da vergüenza. Nos da vergüenza ir y pararnos al frente y decirle al Señor: yo te necesito. Porque queremos hacer especial a la demás gente que ya tenemos años en el Evangelio y como ya tenemos años, ya hemos alcanzado. Y no necesitamos la misericordia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso era antes cuando yo empecé. Que yo me avergonzaba. Que el diablo me manipulaba. Y me decía: ¿qué pecado eres? ¿Cómo te atreves a pasar sabiendo con todo lo que has hecho? Pero ahora que yo sé que hay una gracia dada para mi vida, que hay una misericordia dada, que esa vergüenza me da. Vergüenza me debería de dar. ¿Sabe qué me debería de vergüenza? Vergüenza me debería de dar que toda la vida siendo llamado y nunca sentí en mi corazón pasar y reconciliarme con el Señor. Vergüenza me debería de dar que Cristo venga y yo me quede después de haber predicado su palabra y haber tenido
Por eso es que cuando se trata de la salvación, y miren, tiene que ser un temor santo suyo, personal, que a usted no importe lo que la gente piense, lo que la gente diga. Yo lo que sé es que si Cristo viene, yo no me quiero quedar. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Habrá alguien aquí que tampoco se quiera quedar. Amén. Mira su nombre, yo no me quiero quedar. Mírase. Mírase, compañero, yo no me quiero quedar. Yo no me quiero quedar. ¿A quién tengo que pedirle perdón? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Yo no quiero quedar. Yo no quiero quedar. Alabado sea. Entonces, es difícil creer adecuadamente en la vida cristiana si uno no está seguro de su salvación. ¿Están entendiendo esto? Es difícil nosotros caminar con fe en esta vida si nosotros vivimos con duda de nuestra salvación. Si nosotros hacemos un llamado, y decimos, si Cristo viene ahora, ¿cuántos están listos para irse? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Si Cristo viene ahora, si la trompeta sonare, ¿cuántos se van a venir? Nuestro amén tiene que ser un amén certero, porque nosotros podemos caminar con convicción si no estamos seguros de nuestra salvación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, no hemos sido libres, porque si alguien tiene dudas, escucha esto, de la salvación, si alguien tiene duda de nuestra salvación, si usted tiene duda, si yo tengo duda de mi salvación, yo tengo una alternativa. Yo puedo salir de duda, porque usted tiene una relación con Dios. Amén. Y usted tiene una relación con Jesús. Amén. La relación que usted tiene a través de Jesús y a través de Dios Padre es a través de su Espíritu. Y usted tiene un Espíritu Santo que le habla y le convence. Y el Espíritu Santo en este tiempo no solamente empodera a la iglesia, no solamente le da autoridad a la iglesia, pero el Espíritu Santo de Dios da testimonio de nosotros. Amén. Jesús dijo, uno es el que da testimonio de mí, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si yo doy testimonio de mí, ¿de qué sirve? Pero uno es que da testimonio de mí. Por eso cuando él fue lleno del poder del Espíritu Santo, fue delante de todo. Y el testimonio fueron los milagros y las señales y esa voz del cielo que dijo, ese es mi hijo amado, en quien tiene mi presencia. Y no importa cuántas veces el diablo le dijo, si verdaderamente eres hijo de Dios, nunca pudo sembrar duda, porque él sabía y escuchó muy bien lo que papá dijo. Papá dijo que yo soy su hijo, y si él dijo que yo soy su hijo, no importa, no necesito demostrar a nadie, yo sé quién soy, mi Señor. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, es interesante porque hay creyentes que dudan, ¿verdad? Que no creen que se puede saber si uno tiene vida eterna. Otros viven la vida eterna en la seguridad de su salvación con sus sentimientos y un fundamento sumamente inestable. Pero Dios quiere que sepamos que tenemos vida eterna. Amén. Si hay algo que Jesús vino a hacer, aparte de darnos salvación y vida eterna, es dejarnos saber que nosotros tenemos una garantía de salvación y vida eterna para nuestras vidas. Porque como él, de la misma manera que dijo, Satanás vino a hurtar, matar y destruir, pero yo vine para que tengas vida y vida en abundancia. Amén. La salvación es algo que Dios no te va a negar.
que después de esta tierra tenemos un lugar pendiente, una promesa pendiente para nosotros. La salvación no es algo oculto que usted no debe saber. La salvación es algo que Jesús nos reveló. Él vino para que todo el mundo sepa que tiene una oportunidad de vida y vida eterna. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso no es algo de que no, yo no sé, no. Mentira del diablo. El que no sabe, no, porque solo Dios sabe. Dios sabe y se lo revela a sus hijos. Y si usted está firme en Cristo Jesús, usted tiene una promesa. Él dijo, mira, el que no me niegue, el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de los ángeles y de mi Padre. Amén. Y yo tengo esa garantía en su palabra. Recuérdate, Señor, que tú dijiste en tu palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Por eso es que nosotros tenemos una Biblia. Por eso es que tenemos una palabra. Porque en un mundo lleno de confusión, cuando hay confusión, usted toma la palabra. Y la noticia dice así, la gente piensa de esta manera, algunos creen de esta manera, otros dicen que se debe de confesar así, otros dicen que se debe, pero que dice la Escritura, que dice el Señor, que dice su palabra. Amén. Nosotros tenemos un guía para esta vida, porque por lo difícil que se haría que aún más en este tiempo de mantenerse firme creyendo. Hermano, aquí no se trata, escuche esto, se lo voy a decir con mucho temor y con mucho temor y con mucha reverencia. Aquí no se trata, escuche bien, de cómo dice mi esposo, aquí no se trata de cómo dice mi esposa, aquí no se trata de cómo dice mamá, que la creencia de mamá, que la creencia de papá, que lo que mamá creía, que lo que papá hacía, que lo que aquí se trata de la palabra del Señor. Lo que mamá y papá creían, ese era su tiempo que ellos creían, ahora es lo que yo creo que Cristo dice por su palabra. Porque hay gente que vive y quiere vivir su vida espiritual conforme a lo que nosotros le aconsejan. Déjenme decirle algo, que usted lo puede hacer en su trabajo, pero cuando se trata de su salvación, es mejor que todos estemos claros, para que usted no pierda algo tan valioso por culpa de su vecino, que le dijo que usted no tiene que hacerlo así, que usted lo puede hacer a su manera. Oiga bien. Hay una palabra escrita, hay un Antiguo y Nuevo Testamento que nos deja el camino, la verdadera vida de la salvación. Usted no tiene que andar cogiendo consejos. Cuando se trata de su salvación, está bien, oiga bien, usted escuche consejos, pero cuando usted vaya a coger un consejo de referente a su salvación, esté seguro que ese consejo sea bíblico. Amén. Porque hay mucha gente que se está perdiendo en el mundo hoy día por causa de malos consejos. Tú no tienes que hacerlo así. Tú no puedes hacer así. Ya hasta suena como la serpiente que le dijo a Eva. No necesitas hacerlo así. Tú puedes comer algo. Lo que pasa es que el día que lo haga, sabrá Dios semejante a él. Sabrás la diferencia entre el bien y el mal. Nunca le dijo que a través de esa decisión su alma se iba a perder y el mundo entero iría camino a la perdición. Le dijo lo que sus oídos querían escuchar. Porque muchas veces los mayores errores en nuestra vida los cometemos a causa de que muchas veces nuestros oídos solamente prestan atención a las cosas que queremos escuchar. ¿Verdad que yo puedo hacer esto? Sí, ¿verdad que yo puedo esperar? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero cuando se trata de la consecuencia, usted no le gusta escuchar esa parte. Usted se va corriendo porque no te escuchó lo que quería escuchar. Por eso mucha gente cuando va a buscar un consejo de alguien, sabe a dónde quién va a buscar el consejo. Porque si se trata de un consejo para tomar una decisión, no se va a ir donde alguien que sepa que está espiritualmente fortalecido, fuerte en la fe, que le va a dar un consejo bíblico, porque sabe que ese consejo bíblico lo va a confrontar. Lo voy para hacer de fulano, porque fulano me voy a carnal, y yo necesito una decisión que me agrade, no una que me confronte. Pero hay mucha gente perdiéndose, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Hay gente que prefiere ir a una consulta de una persona que acaba de conocer, teniendo un pastor que lleva toda la vida conociendo. Pero sabe que el pastor le da una respuesta
respuesta conforme a lo que está escrito. La persona que va a buscar la consulta te va a dar una respuesta conforme a lo que tú puedas dominar y convencer a la persona a lo que tú quieres escuchar. Alabado sea el nombre de Jesús. No vivimos hoy día, es una realidad. Es una realidad. Cuando se trata de su salvación, sí, está bien, usted busque consejo y busque opiniones, pero cuando usted busca opiniones, después de una opinión, usted se va a su casa y busca el libro y dice, Señor, esta salvación tan grande, que esta decisión que yo estoy tomando esté aquí y que tú la respaldes, que no vaya a ser que yo me equivoque y termine yendo al infierno por causa de una mala decisión y por un mal consejo. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa es la manera que tenemos que buscar el consejo cuando verdaderamente queremos cuidar nuestra salvación porque no hay temor. Ahora, mira lo que dice Jesús. Primero de capítulo 5. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Aquí no hay misterio. Dios quiere que nosotros sepamos que tenemos vida eterna. Amén. No hay misterio, hermano. El que le hable a usted, no, de que la salvación es algo oculto, que no le diga a nadie, mentira de salvación. La salvación fue puesta para el mundo y todo el que tiene a Cristo tiene acceso a ella. Amén. Todo el que tiene el deseo de salvarse tiene acceso por medio de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros no podemos poner una cerca ahí y decirle a la gente, no, tú no puedes pasar porque aquí, aquí todo el mundo tiene que tener todo el que quiera dentro de venir. Amén. Puede venir el borracho, puede venir el homosexual, puede venir el drogadicto, aquí no hay cercano, aquí todo el que quiera dice de Jesucristo, aquí hay pan de vida y pan de salvación para todo el que quiera venir. Esto es un misterio y esto no es algo oculto, esto es algo que fue puesto en la cruz del Calvario para que todo el mundo sepa que hay una salvación y vida eterna que Cristo quiere que nosotros tengamos. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí no hay misterio, aquí no hay misterio. Aquí lo que hay es salvación. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí lo que hay es salvación y vida eterna. Entonces, cuando Juan afirma, porque Jesús es un fundamento sólido, es un fundamento estable. ¿Está entendiendo lo que quiero decir? Mire, vamos a dejar un minutito más. Por eso es que nosotros tenemos que tener seguridad de nuestra salvación. Porque Dios no cambia de opinión. Dios no dice, si se arrepientes, te perdono. Y cuando tú cometes el pecado es demasiado muy grande que Jesús vaya a decir, no creo que te pueda perdonar. Jesús es un fundamento sólido. Si Él dice que te provee la salvación, si Él dice que te perdona los pecados, si Él dice en su palabra que cualquiera que se viene a Él y se arrepiente, Él dice, en tus pecados los cogeré y los llevaré a lo profundo de la mar y nunca más me acordaré de ellos. Eso es un fundamento sólido, eso es un fundamento estable. Amén. Jesús no me va a decir, mira, te perdoné, pero recuerda lo que hiciste. No funciona de esa manera. Si Él dice que yo no sé cómo es la habilidad de Dios, cómo lo puede entender, cómo es que Él puede. Imagínense, si nosotros fuéramos a contar nuestros pecados desde que tenemos uso de razón, ¿cuántos libros no pudiéramos necesitar para contar todos los pecados? Imagínense. Imagínense el que llegó a Cristo a los 30 años. El que llegó a los 50, imagínense, toda una vida Dios hablando de su vida y nosotros ignorando al Señor, toda una vida ignorando a Dios, y Dios coge por aquí, Dios coge por allá, y Dios desea esto y yo hacía lo otro. ¿Cuántos años Dios se tardó para llamar la atención? Si fueron 35 años, 34 años, ¿cuántos años hay en 34 años? Cada año tiene 365. Lo difícil que hizo Dios
que tú lo escucharas, que yo lo escuchara, se le hizo bien difícil. Para tú sabes lo fácil que es para que no me escuche. Que todo lo que pasó 34 años ignorándolo, y el momento que hice así y le dije al vecino, dijo, usted escuche. Mira el acceso tan grande que nosotros tenemos. ¿Tú sabes todos los años que hay, en 34 años, todos los días que hay? Ignorando a Dios, ignorando sus avisos, ignorando su palabra, ignorando sus caminos. Qué difícil se le hizo a Dios. Y lo digo desde un punto de vista para que entendamos. Porque para él nada es imposible y nada es difícil. Pero usted entiende lo que le quiero decir. 34 años. Imagínese. ¿Cuántos días en 34 años? Imagínese. ¿Cuántos días hay en 34 años? ¿Cuántos días hay en 34? ¿Cuántos días hay en 34? Súbame. ¿Cuántos días hay? ¿Cuántos días hay en 34? Imagínate. La calculadora todavía está jugada. Calculando ahí dice el santo. Si era él, no era 24 años. Qué parecido ese muchacho. 34 años. Gracias. Millones de días, vamos a ponerle. Santo Dios. Oh, 10.700.300. Imagínense. Ahora imagínate. Si lo multiplicáramos por horas, ¿cuántas horas en 34 años? Imagínense que Dios estaba esperando para que tú le dieras su atención para salvarte. 12.410. Imagínense. Y todo, escuche esto, y todo lo que nosotros necesitamos hacer es decirle, Señor, ¿qué necesito? Y Dios, mire, por eso es que cuando Pablo habla de la salvación, Pablo dice, esto hay que cuidarlo. Porque cuando nosotros le decimos a Dios, Dios te necesito, y es tan grande que Él nos dice, estoy aquí, que mucho trabajo me diste. En el momento de un encuentro con Dios, Dios no quiere hablar de tu pecado. Dios no quiere hablar de tus malas acciones. Dios no quiere hablar de toda la vida que viviste siendo un borracho, un drogadicto. Dios solamente quiere hablar contigo y conmigo de una cosa. Toda la vida estaba llamando la atención y lo único que quería decirte, porque por eso es que la gente hoy no quiere escuchar de la salvación, porque piensan que Dios quiere hablar con ellos para pedirle cuenta, que Dios quiere hablar con ellos para llevarlos a juicio, y en todo lo que quiere decirte es cuánto nos ama y que tiene un lugar preparado para nosotros. Eso es lo que yo quería decirte. Toda esta vida lo que quería decirte era, y tú estás adicto, yo estoy adicto, y estamos adictos, que no va a decirte ahora, pero todo lo que quiero decirte es que te preparas un lugar para ti, y que te quiero salvar, y que sobre todas las cosas te amo. Y tú le puedes decir, Señor, pero el pecado, como le dijo el hijo pródigo, delante del cielo y delante de ti. Y tú quieres hablar de ese pecado, yo sé que es tu pecado, pero yo ni me acuerdo porque yo hice un testamento que dice que yo no me voy a acordar de tu pecado, porque es que tengo un cielo demasiado grande que necesito hablarte. Amén. Vamos al nombre de Jesús. Ahora, analicemos esto. Iglesia, analicemos esto para cerrar este parágrafo. Analicemos esto. ¿Cómo nosotros podemos aplicar nuestra palabra
¿verdad? ¿Y qué base tenemos? ¿Qué evidencia? Jesús dijo, de cierto digo, que el que oye mi palabra y la cree, oiga esto, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación más, ha pasado de muerte a vida. ¿Se recuerda la lectura del capítulo 20 de Apocalipsis y el gran juicio del trono blanco? Usted valió eso. Usted y yo tendremos que ir a juicio, porque ya Él pagó ese precio. Y todo el que está en Cristo, Cristo dice, no será condenado, no habrá condena sobre ti. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo pensé que alguien se iba a alegrar por eso. El día que sea manifiesto el juicio delante de Dios, nosotros, los que estemos en Cristo, no tendremos que comparecer delante de ese juicio. Porque tenemos un documento, digamos un documento. Un documento. Jesús dijo, de cierto, una vez, y dos, lo firmó Dios, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Amén. Está hablando del gran trono del juicio. Está hablando, usted no va a tener que venir a hacer eso. Y si usted y yo vendremos a ese juicio, vendremos no para ser condenados, sino para condenar a las naciones juntamente con Él. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque Él dice que Él tiene un lugar sentado ahí a su diestra, como coheredero de Cristo Jesús. Amén. Entonces, está hablando de la vida eterna. Diga conmigo, la vida eterna. La vida eterna. ¿Qué significa? Oiga bien, lo eterno es algo presente. Diga conmigo, es algo presente. Lo eterno es algo presente, pero se manifiesta por una eternidad. Lo eterno es algo que nosotros recibimos, no es que nosotros vamos a recibir en el cielo. Usted ha recibido una promesa de algo eterno y se manifestará por toda una eternidad. No, porque hay gente que dice, no, que un día no, ya Él nos dio la promesa. Ya nosotros tenemos la promesa de la eternidad. Por eso hay que cuidar, por eso es que Pablo cuando habla del temor y temor está hablando que hay que cuidar esta promesa de la eternidad. No está hablando de cualquier cosa. Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, mira lo que dice Pablo. Mira lo que dice, ahora pues, Romanos 8, 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Entonces, cuando analizamos esta promesa, la salvación y la vida eterna, la palabra eterna significa, en hebreo significa olam. Diga conmigo, olam. Dice que el significado es en hebreo, olam, que significa una promesa que va más allá del entendimiento humano. Es algo que es eterno y como es más allá del sentido humano, es una promesa que solamente podemos atender y obtener a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Póngase de pie, iglesia. ¿Cómo nosotros podemos saber? ¿Cómo nosotros podemos saber? ¿Cómo podemos saber? Yo no sé si alguna vez usted ha tenido deseo de saberlo. ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? Señor, ¿y si tú vienes esta noche? Yo voy o me quedo. ¿Alguna vez alguien me ha hecho a mí esa pregunta en una ocasión? ¿Cómo yo estoy en esto? Vamos a ver claro, porque, tú sabes, yo no sé si a usted le pasa, pero a veces yo escucho todo el ruido por la noche. Lo primero que hago es, ¿estamos aquí? Soy yo lo único que se me puede hacer. Tembló.
que es importante que nosotros lo sepamos, hermano. Porque Dios no quiere que nadie ande confuso. Dios no quiere que nosotros andemos en confusión. Lo que Dios nos prometió es algo que no fue dado. Dios no quiere que usted y yo andemos así, y guardando con la salvación que nadie sepa que yo soy. Esto es público. Dios te dio algo. Lo que Dios nos dio con la salvación es para que nosotros le pongamos. Y cuando no haya seguridad, si somos salvos, reprendamos la obra de tinieblas del enemigo en nuestra vida. Aquí no hay que ir el domingo donde un sacerdote para que nos eche la bendición, comamos el pan y le pidamos. No, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Si algún día usted tiene duda, usted dígale: Señor, siento duda en mi corazón. Si hay duda, si hay pecado, sácalo, porque yo quiero gozarme contigo a las bodas del Cordero. Reprendo, Satanás, todo espíritu de duda. Yo tengo claro en mi corazón que Jesucristo es mi único y suficiente Salvador. Vamos a Jesús. Entonces ahora, como tenemos la salvación clara en nuestras vidas, ¿cuánto es tan claro en su salvación? Porque su salvación no ha sido puesta en manos del hombre. Imagínense, si Dios nos hubiera dado a nosotros, los hombres, nosotros como pastores, por ejemplo, que tuviéramos la llave de su salvación, y como tal dice: este se va a perder, este está portándose mal. Pero no, la llave de la salvación la tiene Jesucristo. Usted en Cristo, la relación que usted tenga con su Padre Celestial. Y entonces, como yo sé que esto no es de hombre, esto es de el Dios de los hombres, esto es de Jesucristo y yo y mi salvación y mi Salvador, y como yo sé cómo mi Dios opera, y hay un Espíritu Santo que me da testimonio de que Él es fiel y es verdadero, hay alegría en mi corazón, hay contentamiento, porque salvación no solamente es venir a la iglesia, salvación es vivir para Cristo y guardar algo preciado que nuestros iglesias de Jesucristo nos ha provisto. Eso es salvación. Eso es salvación. Y como nosotros estamos tan alegres por nuestra salvación, ¿cuánto tan alegres? Mira a su hermano y sonríase y le diga: estoy alegre. Es nuestro trabajo y nuestra encomienda llevar esta alegría a aquellos que aman. Y que usted le diga con alegría y le hable de la salvación que Dios le ha prometido. Si usted y yo no estamos hablando a otros de nuestra salvación, pero le hablamos de otras cosas, le hablamos de la bendición que tenemos, le hablamos de lo que queremos comprar, le hablamos de lo que queremos tener, le hablamos de lo que queremos hacer, pero no le estamos hablando de una salvación, tal vez sea que ya nosotros mismos estamos dudando que nosotros vamos a ser salvos. Porque yo conozco mucha gente que invita impíos a la iglesia, pero ellos no vienen. ¿Está entendiendo eso? ¿Cómo que tú estás invitando gente para que vayan a convertirse de algo que tú no estás convertido? Porque no puede ser que nosotros, sabiendo que tenemos una salvación tan grande, como dice la palabra, como teniendo una salvación tan grande, dice, y nosotros no estemos celebrando ni trayendo otros para que celebren con nosotros. La primera obra de un pecador que se arrepiente es la manifestación de hablarle a otro del Cristo que le perdonó sus pecados. Oramos. Recuérdense que este discipulado es, la serie es dando frutos en la familia de Dios. Oramos para estar despedidos en este tiempo hermoso. Padre, gracias. Haga conmigo esa oración. Gracias. Hágala ahí. Haga una oración usted por su vida. Gracias. Dele gracias a Dios por su salvación. Gracias. Hermano, y si usted tiene una en su corazón, y usted quiere reconciliarse con el Señor en este día, hágalo. Olvídese de la vergüenza. La vergüenza del enemigo, la vergüenza no es parte de su vida. Aleluya. Señor, perdóname.
Gracias. Perdóname. Es más, yo me voy a reconciliar esta noche. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu salvación. Gracias. Te doy gracias por tu vida eterna. Señor, te pido perdón por mis pecados. En esta noche me reconcilio contigo a través de mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias. Una vez más te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi corazón, Padre, porque quiero morar contigo. Anhelo ser salvo. Anhelo, Señor, disfrutar, oh Padre, y estar en la boda del Cordero. Señor, siento anhelo en mi corazón de que mi nombre, oh Padre, aunque no sea hallado en los grandes comunicaciones del mundo, aunque mi nombre no esté puesto en la boca de mucha gente, aunque no sea conocido, pero Dios eterno, Dios amado, aunque tenga que pagar el precio que pague, no importa. Lo único que anhelo es que mi nombre sea hallado en el libro de la vida. Dígaselo, amado. Dígale esa oración a nuestro Padre. Dígaselo a su Padre. Dígaselo a Jesús esta noche. Dile, Jesús, por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Oh Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te acepto. Dígale, te acepto como único y suficiente Salvador de mi vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Dele una ofrenda de